Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá otra vez a GPD MMA. Hoy día para la post sala de peleón que tuvimos la noche de ayer. Me parece una pelea excelente, pero una pelea corta en el main event del UFC 260. Francis Ngannou, de Predator, el depredador, el camerunés, se convirtió en el nuevo campeón de la categoría peso pesado de la UFC al derrotar al norteamericano Stipe Miocic vía knockout a los 52 segundos del segundo round. Y antes de entrar con el análisis post pelea, recuerden suscribirse al canal, regalarme un like y compartir este contenido si les gusta. Y si no les gusta también. Y ahora sí, a ver. Me parece que la pelea la ganó Ngannou desde antes de empezar. Y no me refiero a que Stipe haya ido derrotado, sino porque creo que hubo factores clave que influenciaron bastante en la pelea. Por un lado, lo que Ngannou podía hacer, que era su replanteo del juego. ¿Y a qué me refiero específicamente? A cómo Ngannou decidió tener un approach de la pelea mucho más calmado de lo que había sido en el primer enfrentamiento o de lo que le habíamos visto en su encuentro anterior contra Jairzinho Rozenstruik. Ngannou fue mucho más parecido a lo que le habíamos visto antes contra rivales como Curtis Blades o como Junior Dos Santos. Tomó el octágono y trató de medir bien sus golpes, siendo él el agresor, sí, pero también no yendo a la loco a tratar de sacarle la cabeza, sino administrando muy bien su energía, que si bien puede haber entrenado mucho, siempre va a ser por su biotipo más limitada que los demás rivales, en la mayoría de los casos al menos. Otro replanteo importante que hizo, aparte de la paciencia que tuvo, fueron las leg kicks. Si bien no terminó asestando tantas, me parece que si la pelea hubiera durado más, las leg kicks hubieran sido un factor importante porque era difícil que Miocic las chequee. Por lo mismo que Miocic pelea apoyando bastante en la pierna de atrás. Es complicado para un peleador que pelea en ese estilo poder esquivar una leg kick y también chequearlo. Y también hubo factores que me parece que estuvieron del lado de Miocic, que él y su equipo no sé si no le dieron tanta importancia o creyeron que podían lidiar con eso, y me parece que ayer en la noche se dieron cuenta que era más complicado. Por un lado, el tema del peso. No, ya habíamos visto el viernes en el weigh-in que Miocic iba con 235 libras, 234 libras contra un Ngannou de 263. 30 libras de peso es un montón. Para que se den una idea, esa es la diferencia entre un peso medio, por decir Adesanya, contra un Charles Oliveira, ¿no? De las 155 libras. Esa es la diferencia de la que estás hablando. Es significativa. Si bien Stipe es una persona alta, creo que incluso es 1 o 2 centímetros más alto que Ngannou, en cuanto a volumen de humanidad, marca una diferencia. Por eso es que hay categorías de peso y por eso es que en los pesos pesados normalmente tratan de ir lo más pesado que pueden. A mí me sorprendió muchísimo porque yo sentía que pelear en 230 o 235 para Miocic hizo sentido contra Cormier, porque ahí tenía que ser bastante ágil para esquivar los takedowns, para levantarse. Cormier probablemente tenía una ventaja de cardio, entonces hacía sentido, pero en una pelea contra Ngannou, donde Ngannou iba a ser el striker más rápido, pero iba a ser naturalmente el que tenía menos cardio. No había necesidad que Stipe vaya tan bajo. De hecho, en la pelea 1, Miocic fue sobre las 240 libras, me parece que casi 245, o sea, casi 10 libras menos que la última vez que se enfrentó a este campeón. Y la verdad que le terminó costando caro, porque cuando tuvieron el momento cuerpo a cuerpo, cuando Miocic trata el takedown, me parece que se sintió bastante la fuerza y cómo Ngannou logra hacer a Miocic sentir todo su peso y esto lo ayuda a no ser derribado. Y el otro factor es el tamaño del octágono. Ya vamos a entrar a un video para ver un poco más en detalle, pero en la pelea contra Cormier, el octágono pequeño le terminó favoreciendo porque una vez que DC ya no quiso o ya no pudo o decidió por alguna razón no buscar el takedown contra Stipe, Cormier era el que tenía que cabecear y retroceder y esquivar los ataques de Miocic, y en ese sentido el octágono pequeño le terminaba siempre quitando espacio. Es así como Stipe lo encuentra en el segundo round del último enfrentamiento. En esta pelea, el que iba a tener que esquivar y cabecear, así como había pasado la primera vez, era Stipe Miocic. Entonces, al pelear él en un octágono más pequeño, tenía mucho menos espacio, y me parece que el plan de juego, si bien era claro que querían entrar y cansar a Ngannou, ponerle grappling, hacer lo que golpee, al tener un Ngannou
mucho más compuesto, mucho más calculador, que administró mucho mejor su energía. Era difícil que hubieran podido lograr cansarlo en una secuencia inicial donde Ngannou vaya a tratar de decapitar a Miocic. Y luego en el octágono pequeño Ngannou con un buen juego de pies le cortaba todos los espacios al ex campeón. Y yo siento que estos fueron dos factores importantes que no se hablaron mucho en la previa, sobre todo el tema del octágono y que terminaron jugando a favor del camerunés. Pero igual tremendo triunfo de Ngannou. Demostró excelentes habilidades, demostró una excelente capacidad para aprender y replantear. Y bueno, sin más, metámonos al análisis. Y estamos acá para ver las claves de la pelea del día de ayer. Como les había comentado, para mí un primer punto es el octágono. El tamaño del octágono que me parece que Stipe Miocic no tomó en consideración. Para mí esta imagen de acá es bastante elocuente. Miren dónde está parado Francis Ngannou. En el centro del octágono, justo en el logo de Monster. Y a pesar de que está en distancia de ataque con Miocic, Miocic ya está prácticamente detrás del octágono dibujado de líneas negras. En un octágono más grande, Miocic, aún estando detrás de estas líneas, todavía tendría de 2 a 3 pasos para retroceder y esquivar hacia los costados. Acá está a un paso de la jaula. Esto para mí fue fundamental, porque en toda la pelea, al tener un Ngannou que se paró en el centro, calmado, a esperar, Miocic no tuvo muchos lados donde ir, y Ngannou con uno o dos pasos laterales le cortaba los ángulos constantemente y lo obligaba al campeón, o mejor dicho, al ex campeón, a tener que encontrar caminos que yo sentía que no eran los más cómodos para él. Otro punto importante que yo les había comentado es el takedown. Y esto me faltó mencionar en la previa, pero no quería dejar de mencionarlos ahorita, dejar de mencionarlo en este momento, es cómo el peso influye en el takedown. Nosotros, mejor dicho, yo en la previa les había comentado que la manera en la que Miocic podía llevar a Ngannou al piso con mayor facilidad era con el single leg, el takedown de una pierna. Normalmente a un peleador más grande, si tú tratas de agarrarle el double leg, se va a salir con fuerza de cadera. Es por eso que el single leg, al agarrar una pierna, es un takedown mucho más fácil cuando tú eres el peleador más pequeño, porque puedes levantar la pierna, jalarla hacia un costado, o desde una pierna transicionar, jalar la otra y a partir de ahí conseguir el takedown. Miocic inició bien esto en el primer round. De hecho, acá se ve cómo esquiva los golpes de Ngannou y se va de frente por la pierna. La pierna delantera de Ngannou, la pierna izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá entra perfecto, pero me parece que el peso fue algo que él no contempló. Él llegó a la pelea de ayer con 30 libras menos. Y me parece que si bien parte de su juego era tener el mayor cardio y tener la mayor velocidad, acá en el cuerpo a cuerpo, en el grappling, es donde se sintió la diferencia. Miren esta imagen. Miocic tiene la pierna, Ngannou está con este pie levantado en un solo pie, pero el ex campeón no lo pudo llevar al piso. Lo trata de girar, trata de desequilibrarlo, pero no lo consigue. Ngannou, claro, tiene mucha técnica. Acá ya empieza a buscar los underhooks con este brazo y luego van a ver cómo este lo va a meter adelante. Pero mucho de esta transición fue en base a bastante fuerza. Técnica de Ngannou, sí, hay que reconocerlo, pero bastante fuerza y bastante habilidad de Ngannou para aprovechar su humanidad más grande y evitar que Miocic logre ponerle la espalda contra el suelo. La imagen que viene para mí es clarísimo. Miocic, al no poder mover a Ngannou, nuevamente trata de elevarle la pierna, pero miren a Ngannou acá. En un pie, esta secuencia en video se nota que Ngannou salta en un pie, baja su pierna, le empieza a empujar la cabeza hacia abajo a Stipe Miocic y a partir de ahí se pone en la posición del sprawl, que es esta de acá. Mejor dicho, esta es la posición previa al sprawl, luego explota, hace un sprawl brutal y a partir de ahí creo que demuestra la lucha que no le habíamos visto, transición encima de Miocic, lo castiga, él mismo lo lleva al piso y le hace un daño que me parece que fue trascendental para el desarrollo de la pelea. Pero todo empieza con un Miocic que no pudo desgastar a Ngannou, porque ya en la previa habíamos visto, la defensa de takedown de Ngannou era buena, incluso en la primera pelea le había defendido 9 u 8 9 de 16 takedowns.
pero lo hizo trabajar en esa pelea. Lo puso contra la jaula, lo jaló, lo tironeó y al final logró llevarlo al piso. En este caso, Miocic no pudo. Y me parece que mucho tuvo que ver la fuerza y sobre todo la diferencia de peso que le permitió mejor dicho, que evitó que Miocic pudiera, como se dice en inglés, manhandle, manipular al camerunés. Bueno, y acá estamos para ver lo que fue el cierre de la pelea. Esto ya ocurrió en el segundo round, pero es importante poner el contexto. En el primero, Miocic salió, me parece que un poco con un exceso de, más que paciencia, pasividad. Dejó que Ngannou pelee el round en sus términos. Ngannou tomó el medio y aprovechó el octágono pequeño para presionar constantemente a Miocic sin tener que desgastarse mucho. Como les había dicho, con un par de pasos laterales ya cubría la distancia y a partir de ahí fue bastante calculador con sus golpes. Solo tiró cuando sintió que podía hacer daño. Y al defenderle el single leg, el takedown a Miocic, aprovecha y lo castiga de una manera que me parece que el ex campeón no se pudo terminar de recuperar incluso con el descanso entre round y round. Y ahí en el intermedio la esquina le dice, tienes que trabajar más, tienes que ser un poco más agresivo. Y era lógico, ¿no? Porque definitivamente el plan de Stipe Miocic era desgastar a Ngannou, haciéndolo trabajar en grappling, pero también haciéndolo fallar algunos golpes. Ngannou había sido muy inteligente en el primer round, entonces en este segundo Miocic sale a atacar. Eh, Deja que Ngannou tome el centro del octágono por varios momentos, sí, pero le empieza a hacer un poco más de finta, tiene un poco de jabs y rectos para provocar reacciones del camerunés. ¿Cuál es el tema? Que obviamente en una pelea de pesos pesados y más aún con un rival como Francis Ngannou, cualquier golpe te puede poner a dormir. Y esto es lo que pasa acá. Si ven aquí en este momento, esto es bastante mérito de Ngannou. Acá Ngannou acaba de tirar una derecha. Y Miocic, si notan acá, está cubriéndose lo que iba a ser el gancho de izquierda, o lo que él creía que iba a ser el gancho de izquierda de Ngannou. Pero Ngannou tira un recto, y ese es el recto que lo manda al piso a Miocic. Acá hay que darle bastante mérito a Stipe, porque nadie había podido resistir el poder de Ngannou, y él lo resiste en la primera pelea y en esta también en gran medida. Claro que finalmente termina noqueado tanto por el poder del Ngannou como por el desgaste que Miocic ha tenido desde aquella pelea. Ya yo les había comentado en la previa, Miocic recibe más de 300 golpes significativos en la trilogía contra Cormier, mientras que Ngannou en el mismo periodo de tiempo y por la naturaleza de sus peleas recibe solo 31. Y si eso le combinas ponerlo con alguien que tiene bombas en los puños, pues obviamente pasó lo que pasó. Pero acá Miocic se defiende bastante bien. O sea, si se dan cuenta, cae al piso, pero Ngannou no logra conectarle de lleno acá. Este es un antebrazo, un golpe al pecho, un golpe más o menos cubierto, un golpe a la cabeza, no tan fuerte, otro golpe al pecho, y es acá. Este uppercut de derecha lo lastima bastante al campeón, al ex campeón. Y luego Ngannou comete un error. Ngannou se empieza a sobreextender, a hacer lo mismo que estuvo haciendo en la primera pelea, y ahí Stipe aprovecha y contraataca con este derechazo. ¿Y qué es lo que ves acá? Ves un Ngannou que se tambalea un poco, más que por estar aturdido, creo que fue porque ese golpe lo paró en seco, no lo vio venir, pero luego se fue bastante obvio que Miocic estaba muy golpeado. ¿Por qué? Por la manera en la que atacó. Miocic es un campeón que en todas sus peleas, incluso en las que perdió, cuando afrontó adversidad, trató de mantener bastante la compostura y de seguir su plan de juego. Acá, cuando creyó que tenía Ngannou herido, se fue con todo. Miren acá, volvemos. Le tira el golpe de derecha. Ngannou lo siente. Ngannou va para atrás. Miocic va con todo y comete este error. Trata de tirar un jab desde muy lejos, con una persona más grande y con más alcance. Y mientras que Stipe tira el jab y con las justas falla, pero si se dan cuenta está a la altura de la cabeza de Ngannou, Ngannou le tira un check hook, un gancho de izquierda cortísimo, pero con bastante poder y más aún para un peleador lastimado, y termina la pelea. Y bueno, lo demás ya es historia. Bien, luego de haber revisado los clips, creo que queda claro por qué para mí las claves de la pelea fueron el octágono, el peso y bueno, el planteamiento de Ngannou, y al final Miocic me parece que, como les dije,
Pierde la compostura que lo caracterizaba y lo castigaron. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene? Pues Ngannou empieza una nueva era, no sé. A mí me gustaría ver una pelea de trilogía. Pero he estado escuchando a algunos analistas como Thompson o McCarthy y es cierto, para que haya una trilogía, Miocic tiene que recuperarse, ¿no? Y para recuperarse necesita unos 8 meses, quizás 12 meses para no entrar con la barbilla desgastada, que igual la va a tener porque ha recibido un sinfín de golpes contra Daniel Cormier y ayer ha recibido un castigo brutal. Si bien no tanto en cantidad de golpes, sí en la potencia. Eh, Como les digo, me gustaría que Miocic tenga la revancha. Creo que se la merece. Creo que se ha ganado el título del mejor peso pesado de la historia de la UFC. Ha derrotado a todos los que tuvo que derrotar, como Overeem, como Dos Santos, como el propio Ngannou, como Cormier. Tiene el CV, pero hay que ver cómo tiene el cuerpo. No está bastante desgastado. Va a cumplir 39 años pronto. Entonces hay que ver qué cosa es lo que decide hacer. Tampoco a mí me sorprendería que él sea retirado. Y por el lado que él decida retirarse, mejor dicho. Y por el lado de Ngannou tiene delante suyo la oportunidad de pelear contra un John Jones que haría el debut en la categoría de peso pesado. Ya sé que Dana White está ahí en público al menos haciéndose como el que no le interesa mucho. Pero me parece que esto es más una estrategia de marketing y de negociación. Esta pelea va a pasar. Ngannou ya ha dicho que le gustaría ir en julio y agosto, así que veamos qué pasa. Y sin más ni más, pues nos vemos. Hasta la próxima.